Lado de la línea yo te prometía un empresario pyme, a quien me gusta definir como un militante de la industria nacional. Y cuando vos militás la industria nacional, automáticamente estás hablando de soberanía política, de independencia económica. Es la enorme diferencia entre ellos y nosotros, si es que la torta la vamos a partir por la mitad, porque históricamente esto fue así. Es la enorme revolución que tira sobre la mesa el primer peronismo, adosándole a la creación de YPF por parte del irigoyenismo la posibilidad de empezar a tener industria nacional y esencialmente una economía que no la maneje en aquel momento Londres, sino la Casa de Gobierno y el poder político liderando la pulseada y subordinando al poder económico, más o menos las coordenadas de un modelo de país. Daniel Moreira, ¿cómo andás, viejo? Buenas tardes, gracias por recibirnos. No, por favor, Gustavo, gracias por los conceptos y saludos a la audiencia también. Te leía hoy, me imagino, entre enojado, triste, cuando empardabas de alguna manera la locura de Brown, que planteaba que los números estaban bárbaros y que la Argentina realmente a partir de ahora, en esa especie de promesa eterna que es el neoliberalismo, bueno, a partir de ahora todo será hermoso. Y vos te preguntabas, ¿qué números son los que está viendo Brown? Contame. La verdad que cuando vos ves cuáles son los números que está viendo Brown, y lo que está viendo es que el INDEC de febrero mostró un 0,7 de leve suma con respecto al mes anterior, pero resulta que con la comparativa interanual es un 7% de caída, vos decís, bueno, muchachos, déjense de joder. Sinceramente, llega un momento en el cual ya a esta altura del partido la tristeza no tiene fin, por un lado, pero lo que te da es una indignación y una bronca inmensa, porque en el 2015 nosotros decíamos que esto, no sé si esto iba a pasar, pensábamos que era un poco menos, pero ponele, decíamos que esto iba a pasar. Claro. Pero bueno, era lo que uno, justamente con algo de experiencia en el tema, con tener una pyme que el mes que viene va a cumplir 36 años, que nací con la democracia y que viví todos los gobiernos y que no me cuenten ninguno porque lo viví todo, digo, con todo eso uno decía que esto iba a pasar. Ahora, no hay que decir hoy y explicar qué es lo que pasa, hay que decirle a la gente, como yo muchas veces digo, metámonos la mano en el bolsillo y que la gente que nos escucha se meta la mano en el bolsillo, y no hay que explicar que esto es una mentira, que son una manga de cínicos y mentirosos del primero hasta el último, y que lo que justamente están haciendo ahora es decir lo que vienen diciendo siempre. Sí. En el futuro vamos a estar mejor, y el futuro nunca llega. Al empresario argentino le vienen diciendo desde el 10 de diciembre de 2015, a través de distintas referencias, con distintos lenguajes: muchachos, nosotros no creemos en la industria nacional. Nosotros nos referenciamos en Martínez de Oz, en Caballo, apertura indiscriminada de importaciones, qué sé yo, reconversión, que fue lo primero que plantearon. Sí, tal cual. Hoy sí, con una tasa al 64, es como la pena de muerte para la industria nacional y esencialmente para las pymes. Sí, es inviable, y aparte hace poco tiempo otro caradura de Sica que viene a decir que, bueno, van a tener tasas preferenciales las pymes a un 29% para que puedan exportar, y entonces vos decís, a ver, no tenés en la más pálida idea de qué es el universo pyme. El universo pyme de las pymes que pueden exportar es un 3%, de las cuales la mitad ustedes la liquidaron. Por otro lado, un 29% de tasa no accede ninguna pyme, porque todas las pymes estamos endeudadas básicamente con el tema impositivo, porque lo primero que haces cuando te entra la plata en la fábrica, agarrás y le pagás a los muchachos. Después vemos cómo pagamos los impuestos y no se pueden pagar los impuestos, ni los servicios, ni mucho menos. Y por el otro lado, ¿para qué voy a tomar un crédito para fabricar qué cosa si por otro lado no puedo vender lo que estoy fabricando? Tengo los que tienen todavía suerte tienen stock en mercadería porque no tenemos mercado interno. Entonces,
esto que te dicen y estas tasas del 60% son inviables, pero acá y en cualquier lugar del mundo. No podés laburar con esto, y mucho menos tener un crédito, y ni te cuento un descubierto, y ni te cuento menos si vos encima tenés el banco hasta las manos y tenés que ir a una cueva, ¿no? Y una cadena de pago que está destrozada. Sí, la cadena de pago, primero se fueron corriendo los plazos de pago, ¿no? Lo que era más o menos contado empezó a correrse a 30, 60, pero en los últimos 2 meses esos plazos se han ido a 120 días. Claro. Y en el mejor de los casos, que vos dentro de 120 días ese cheque, la empresa que te lo dio tenga la solvencia como para levantarlo, ¿no? Porque lo que está sucediendo en los bancos, que ya hace rato que viene pasando, no es de ahora, es que los cheques que vos vas a vender te lo inspeccionan cheque por cheque. O sea, la empresa que vos llevaste ayer y que era una empresa solvente y qué sé yo, hoy tiene un problema y deja de ser solvente y ese cheque viene para atrás. Y los bancos, que de eso saben y mucho, lo que hacen es asegurarse su ganancia. Entonces cada cheque que vos llevas a vender es un cheque que ellos lo verifican en ese momento. Cuando uno habla de industria nacional y fundamentalmente de las pymes, de todos los cordones del Gran Buenos Aires, del cercano y del profundo, uno está hablando de algo que excede lo económico. Está hablando esencialmente de un dato cultural. Está hablando de que un montón de compañeros tengan proyecto de vida, laburo, crecimiento, que primero llegan en bondi, después en bicicleta, después se compran la motito, después el auto, que observan el crecimiento, el tuyo y el de ellos, que con salario fuerte tienen demanda comercial y la demanda comercial genera demanda industrial, las dos demandas, demanda laboral. Es tan difícil que millones de argentinos captados por los medios de comunicación nos puedan entender, cuando esto ya en la Argentina como mínimo tiene hermosos 70 años y no diabólicos 70 años como plantea el gobierno de Macri. Sí, y que dentro de esos 70 años los diabólicos fueron justamente los gobiernos del mismo signo del que nos está gobernando ahora. ¿Cómo sobrevivir a todo eso? Lo que pasa es que, a ver, lo hablamos el otro día con unos compañeros, o sea, es complejo cuando vos hablás de la realidad y el trabajador, la gente común, el vecino y demás, entiende la realidad porque la sufre, no ni siquiera porque tiene que hacer un curso, o sea, la sufre, pero después a la hora de ver de cómo se cambia es otra discusión, ¿no? A ver quién puede ser, cómo puede ser, si hay que volver otra vez al otro modelo, y bueno, lo que pasa, y ahí empiezan a dar vuelta, por más que vos digas, pero a ver, muchacho, en el otro modelo, ¿vos estabas mejor o peor? No, yo estaba mucho mejor, me compré la casa, pero es difícil, ¿no? Yo creo que tenemos una tarea muy fuerte para revertir eso. Las pymes, y esencialmente vos hablabas del progreso que tiene el trabajador y demás, y yo te digo, la pyme en general nace en el barrio, en el galponcito del fondo, el padre y el hijo trabajando, y cuando crece esa pyme y empieza a tomar a los vecinos, a los que viven cerca, se desarrolla y empieza a comprar los insumos a la pinturería de la vuelta, a la bulonería de la esquina, los muchachos van a comer y van a comprarle al almacén de enfrente. Cuando la pyme cierra, se deteriora todo un entramado social. Sí. Y yo hay una cosa que vengo pensando y diciendo y que realmente me preocupa mucho. Las pymes somos las que damos alrededor del 80% del trabajo privado en la Argentina. Y este gobierno sistemáticamente desde 2015 viene apuntándonos como para que las pymes desaparezcamos. ¿Qué es lo que pasa o qué pasaría si al margen de esta barbaridad de pymes desaparecidas que hoy tenemos, desaparece el 80% de la población no tiene trabajo? Exactamente. O sea, ¿qué es lo que pasa? Hay una realidad concreta de que el otro gobierno ha dejado un colchón social que no alcanza, pero que mitiga. Exacto. En el 2001 no teníamos absolutamente nada, era cero. Pero el 80% de los trabajadores sin trabajo
ni siquiera va a ser una economía reprimarizada, va a ser una economía absolutamente que vamos a terminar importando hasta la mano de obra. Sí, sí, sí. Principio del siglo XX, final del siglo XIX, en la Argentina agrícola-ganadera. Tal cual, tal cual. Así que lo que nosotros realmente pensamos y militamos es para que esa conciencia social la podamos tomar entre todos. Nosotros venimos como Frente Productivo trabajando desde hace bastante y hemos logrado juntarnos 8 entidades PYME en diciembre del año pasado y presentar en el Congreso una serie de 8 puntos de peticiones. Estuvieron alrededor de 35 legisladores en la conferencia de prensa, o sea, diputados y demás, y ahora estamos trabajando muy fuerte como para que el 4 de abril, que es una iniciativa nuestra de las pymes y de los trabajadores, porque hablamos con sindicatos, venimos desde diciembre hablando con sindicatos y gestando esto, y que la CGT, por una cuestión de que representa a los trabajadores, aunque no parezca, algunos sectores o algunos dirigentes, sí, también lo tomó. Bueno, hay que, esos 8 puntos hoy están elevados en proyecto de ley. Hay que presentar el proyecto de ley y hay que decirle a los diputados, decir, muchachos, a ver, a ustedes los votamos todo el país, ¿no? ¿Qué van a hacer con esto? Claro. ¿Van a dejar que el 80% de los trabajadores se quede sin trabajo? ¿Van a ponerle un freno? ¿Van a ponerle un algo a todo esto? Y acá nosotros le dejamos nuestra propuesta, después discutamos si puede, seguramente es perfectible, todo, cada uno puede hacer un aporte. Ahora, si no, es como ver cómo vamos muriendo todos y ni siquiera atinar a rebelarse contra esto. Estás escuchando a Daniel Moreira, empresario PYME. Él te decía, desde el nacimiento de la democracia para acá, así que son más de 3 décadas de haberlo visto todo, y también dirigente PYME, porque ahí es donde está el asunto. Hay que empezar a militar desde el lugar político. No le pedimos a nadie un espacio partidario, pero sí que entiendan que esta cuestión es política y que esta cuestión se soluciona o se termina de morir en función de políticas públicas. Vos recién decías, cuestionabas a la CGT, y yo me estaba acordando en el mismo momento de cuando SICA llamó primero a los textiles, empresarios y laburantes, después a la UOM, empresarios y laburantes, para proponerles la flexibilización laboral. Sí. Y los dos le dijeron, no, mire, el laburante no es el problema. Obvio que no. Es como cuando hace un tiempo, no sé si te acordás, que empezaron a decir que el problema era que eran los juicios laborales. Eso lo dijo el presidente. Sí. O sea, a ver, yo tuve, te imaginas, en 36 años tuve un montón de juicios laborales y te diría que los perdí todos. En algunos los negocié, pero digamos, y crecí como nunca con el último gobierno. ¿Por qué? Porque había una decisión política, claro, de dónde poner la guita. Cuando hablamos de economía y que te dicen que el 0,5, el 4,2, no, a ver, es trabajadores, es PYME, es el conjunto de la población, esos números. Ahora, esos números y eso significa a dónde vos ponés la guita y cuál es la decisión política con la cual vos vas a desarrollar la economía. Cuando venimos del quinto subsuelo y Néstor dijo, la guita se pone en subsidio energético, las pymes teníamos el 60% del subsidio energético. Ahora, ¿por qué no dio el 60% de subsidio energético? Porque la contrapartida es, muchachos, tenemos que producir. Claro. Y yo a mayor producción voy a tomar más trabajadores. Trabajadores que antes no tenían plata porque no tenían laburo, empiezan a trabajar, empiezan a tener un mango en el bolsillo y empiezan a consumir lo mismo que ellos mismos fabrican, lo que fabricaban las pymes. Ese es el círculo virtuoso de la economía, pero el círculo virtuoso de la economía se da con decisiones políticas acertadas. Estos tipos lo único que hacen es poner la guita en timba. Hoy creo, ayer escuché que la guita que iba a venir era para gastar 1.000 millones de mangos para pagar la timba. Muy bien. Es lo que dijeron y es lo que vienen haciendo. Entonces, cuando vos tenés un país en el cual
la guita se reproduce vía deuda sola y te conviene más poner la guita a la timba que a ponerlo en un emprendimiento productivo, estamos sonados, ¿no? Claro. Mirando los medios de comunicación, por ahí dialogando con algunos de ellos, seguramente tenés contacto con lo que piensan los empresarios grandes, los CEOs. Por ahí algún, qué sé yo, algún Ratazzi como modelo de lo que queremos plantear. Vos notás que ahí hay una especie de borrachera ideológica, que los tipos ven sus balances, la cosa es negativa, pero los bancan en función de que ven que al laburante le van quitando, le van talando derechos, y eso les dibuja una sonrisa por encima de que en algún momento, más temprano que tarde, ellos fundan. Yo creo dos cosas, digamos, ¿no? Por un lado, yo creo que las grandes empresas han hecho muchísima guita, entonces parte de la guita la tienen en la gran empresa, pero gran parte de la guita la tienen en la timba, con lo cual, si no gano acá, ¿no? Claro, o sea, perder no pierde. Sí. Veo sí que los balances le están dando negativo, los balances que presentó Arcor, la verdad que serían un escándalo si le dieran un poco de manija en los medios, cosa que no va a suceder, claramente, claro. ¿No es cierto? Ahora, me parece que las grandes empresas, o mejor dicho, los grandes empresarios que están en determinados lugares como la UIA, por dar un ejemplo, ya también están haciendo crujir un poco esta cuestión ideológica, porque está todo fenómeno en la cuestión ideológica. Sí. Ahora, si con la cuestión ideológica te terminás fundiendo, terminás muriendo de hambre, ya no hay más ideología posible porque te terminaste muriendo. Sí, sí. Entonces me parece que, y en ese sentido nosotros venimos trabajando incluso con algunos sectores de la UIA, en los cuales venimos charlando y acompañan muchos de los conceptos que nosotros tenemos, no porque seamos cráneos, ni genios, ni nada, ¿no? Lo decía antes, es por una cuestión de la realidad. O sea, cuando vos te tenés que estar poniendo plata para que tu empresa funcione. El otro día hablaba con un empresario textil, sí, mediano, digamos, ¿no? Y me decía, no, Daniel, ¿sabés lo que pasa? Que yo estoy poniendo guita porque la fábrica me está trabajando 30% menos. O sea, ya que sea textil y trabaje nada más que un 30% menos, andaba bien porque hace algún producto que tiene un nicho medio especial. Pero sí, cuando vos estás 30% abajo de tu punto de equilibrio, quiere decir que estás poniendo guita todos los meses. Exactamente. Y le digo, che, ¿y hasta cuándo vas a poner plata? ¿Sabés lo que pasa? Me dice que voy a poner toda la que pueda y toda la que tenga. Exacto. ¿Por qué? Porque tengo 120 trabajadores. No los puedo despedir. Sí, sí. ¿Entendés? Sí, sí. Entonces ese es un concepto de empresario pyme que, bueno, ahora, también hay una realidad. Vos rascás la olla hasta que la olla no tiene más nada. Exacto. O sea, el día que ya está, o sea, bajaste la persiana, vendiste las máquinas como fierro, los muchachos que trabajan se llevan todo lo que se pueden llevar, vendiste el galpón, esa pyme no se recupera. Sí. Ya está. Murió. Y aparte, también, que es algo que también hablamos mucho, ¿no? O sea, yo hace 36 años que tengo mi pyme. Si yo me fundo, no empiezo otra vez. No tengo resto físico, no tengo resto económico, no tengo más resto de nada. Exacto. Entonces, cuando vos tenés políticas de Estado, como decisiones políticas de acompañar ese crecimiento, entonces ahí sí sirve. Ahora, luchar contra esto lo tenés que luchar en otro ámbito, tenés que usar todos los medios democráticos para luchar contra estos tipos, ir a reclamar al Congreso, hacer proyectos de ley y estar en la calle. Exactamente. Hoy creo que la única forma de torcer algo de lo que está sucediendo es estar en la calle, y estar en la calle es estar con los pares, convencer a los que no estén convencidos, estar con los trabajadores, tener una alianza estratégica y hacer esos reclamos fuertemente. La realidad es la realidad. Sí. Alguien decía que sabía mucho que la única verdad es la realidad, ¿no? Sí, señor. Y también decía que la economía nunca es libre. O la maneja el Estado en favor del pueblo, o la manejan los mercados en contra de ese mismo pueblo. Tal cual. Así que desde ahí partimos siempre, pivoteamos desde ese lugar para poder entender de qué se trata.
Daniel, un gran abrazo, muchas gracias por estos minutos de tu tiempo. Igualmente, Gustavo, a seguir militando abrazo. en la industria nacional, porque por ahí pasa un dato que, insisto, es mucho más que económico, es absolutamente cultural, bien cultural. Y vos, Sí, viniendo del sur del Gran Buenos Aires, a más de uno que se meta en YouTube y se acuerde de la Yoli de Lanús, sí, sí. ¿no? Tal cual. Para ver quiénes somos, de dónde venimos, cómo referenciarnos en la foto del abuelo en la fábrica, del viejo en el taller, porque es la única forma de que cuando nos miremos al espejo podamos reconocernos. Sí, acompañarnos. Yo creo que es fundamental que vayamos juntos, que vayamos unidos, que vayamos, que caminemos y utilizando el mismo lugar geográfico, que otra vez crucemos el riachuelo. Sí, señor. Un gran abrazo, Daniel. Un abrazo, Gustavo. Saludos a la audiencia. Escuchaste a Daniel Moreira, empresario PYME, dirigente PYME y, como te decía al principio, gran militante de la industria nacional. Hoy la música hasta las 17 la pone el negro Ariel Prat, de Herencia Negrada, un poquito de No te olvides.